Conmemoración del Día Internacional de Personas con Síndrome de Down. Chile lidera en Latinoamérica respecto a los nacimientos de niños con esta condición, por lo que es importante preguntarnos cómo hemos avanzado en términos de inclusión y oportunidades. Queremos conversar con María José López, directora ejecutiva de la Fundación Contrabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Mañana Informativa. Parto por esa pregunta que planteábamos, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado en nuestro país? Entendiendo además que han aumentado, no manejo exactamente la cifra, pero en los últimos años los nacimientos de niños con síndrome de Down. Mira, tuvimos un avance importante, yo te diría, en los años 90, fundamentalmente con políticas de inclusión educativa para personas con discapacidad. Pero después de los años 90 no hemos tenido grandes avances o significativos avances en materia de inclusión. El año 2010, Chile ratificó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad que celebró la ONU el año 2006. Sin embargo, después de esa ratificación, aún hemos estado muy al debe en el cumplimiento de los estándares y los indicadores que la Convención propone a los países ratificantes. En este caso en particular, cuando hablamos de personas con síndrome de Down que pueden integrarse al mundo laboral, en el plano académico, ¿ha habido cambios significativos? ¿Se perciben cambios? No, en los 90 se implementó la política fundamentalmente de los programas de integración escolar, lo que se conoce como los PIE, que se implementan en establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado. Sin embargo, por ejemplo, en el área de la educación particular en Chile no hay una exigencia, ¿verdad?, o una sanción a aquellos establecimientos educacionales que rechazan la postulación de niños por razones de discapacidad. En eso todavía estamos muy al debe y es un problema muy profundo que tiene mucho que ver con lo que hoy día sí estamos celebrando, porque el próximo 1 de abril entra en vigencia la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad y va a suceder que en este proceso de implementación de la ley nos vamos a encontrar con que la falta de educación inclusiva en Chile es realmente una barrera muy significativa a la participación y a la inclusión de personas con discapacidad. Pero a nivel de colegio, ¿es una obligación? Es decir, ¿ellos están pasando a llevar la ley? ¿Los colegios que no aceptan o que discriminan? Mira, no, porque sí y no. Ya. Sí, porque hemos firmado una convención sobre derechos de personas con discapacidad, que es un tratado de derecho internacional y que por tanto es vinculante para los países que la ratifican. Sin embargo, no tenemos organismos fiscalizadores y sancionadores para los colegios particulares. Y ahí tenemos un déficit muy significativo. Por otra parte, en los establecimientos que reciben subvención del Estado, sí hay una fiscalización, sin embargo, sigue siendo discrecional. O sea, los colegios, los establecimientos que tienen subvención del Estado pueden elegir si quieren o no quieren implementar los programas de integración escolar. ¿Y cuáles son los principales problemas de esa integración? ¿Tiene que ver con prejuicios que existen, con ideas falsas respecto a lo que podría generar la inclusión de un niño en un curso, por ejemplo, con alguna discapacidad en el resto de sus compañeros? ¿Eso todavía sigue siendo objeto de mitos? Sí, absolutamente. De hecho, la misma ONU y la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad define la discapacidad como la interacción entre los déficits de las personas con las barreras del contexto, ya sean físicas o de la actitud. Y de la actitud son las más profundas, las creencias, y realmente todavía hay creencias muy arraigadas en nuestra cultura y en nuestro sistema educacional respecto de las personas con discapacidad, muy contrario a lo que han demostrado organismos internacionales como la UNESCO, que demuestran que la inclusión es una dimensión fundamental de la educación de calidad. No puede haber una discusión respecto de la calidad realmente profunda y significativa si no es abordando la dimensión de accesibilidad, es decir, para todos. Claro. Y hoy día estamos aún lejos de esa conversación. Es decir, está demostrado que la inclusión es una ganancia para todos, absolutamente, no solamente para quienes se incorporan al sistema educativo, sino que para los que ya están. Claro, y hay problemas respecto de las creencias, pero también hay problemas bien concretos. Ponte tú, en Chile es el país de la OCDE que tiene la mayor cantidad de contenidos mínimos de la educación. Cuando tú tienes una gran cantidad de contenidos mínimos, y de hecho todos los que somos papás y llevamos a nuestros hijos al colegio, nos damos cuenta que estudian una gran cantidad de materia que no siempre es significativa. Y esa es una barrera muy significativa a la inclusión, porque es necesario disminuir los contenidos mínimos, que realmente los aprendan, y eso se puede alinear correctamente con las evaluaciones. En los países desarrollados los contenidos mínimos de educación son contenidos mínimos. En Chile seguimos teniendo contenidos mínimos que son muy exhaustivo, y realmente eso es un atentado contra la educación inclusiva.
El CIMSE también es una barrera muy grande a la inclusión, sobre todo que el CIMSE no tiene como indicador el que las escuelas y los colegios sean inclusivos. Claro. Entonces, si solo mides excelencia académica, rendimiento, es muy difícil poner el incentivo de manera correcta para que los establecimientos educacionales realmente puedan abrirse. Hay muchos establecimientos educacionales que hacen y que han hecho un gran esfuerzo por incluir personas con discapacidad, y digo esfuerzo no por las personas con discapacidad, sino por las barreras que impone el sistema educacional chileno a la inclusión. ¿Eso es a nivel educacional? ¿Se repiten los mismos problemas en el mundo laboral? ¿Son otros los problemas que se enfrentan allí? Sí, mira, en el ámbito laboral, bueno, tenemos una súper excelente noticia, y este año realmente en el Día Mundial del Síndrome de Down podemos celebrar algo, y ese algo es que hoy día tenemos una ley en Chile que va a entrar en vigencia el próximo 1 de abril para todas las empresas que tengan más de 200 trabajadores el primer año y entre 100 y 199 trabajadores a partir de abril de 2019. Y esta ley exige a todas las empresas mantener una reserva legal del 1% para personas con discapacidad. Es decir, del total de tus trabajadores, un 1% tiene que tener discapacidad. Y aquí tenemos barreras que son similares al sistema educacional en el sentido de las creencias. Todavía hay muchos mitos respecto de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el caso de la Fundación Con Trabajo, que trabajamos con personas particularmente con déficit de origen cognitivo, está el eterno mito de que las personas con discapacidad cognitiva o mental solamente pueden realizar trabajos de baja cualificación o de tipo mecánico. Y eso no es así. Entonces tenemos que generar una cultura realmente de respeto por la diversidad y donde podamos generar estructuras que permitan a todas las personas poder trabajar y aportar socialmente. Y la otra gran barrera es que la ley pone la exigencia y sin embargo no ha puesto mecanismos de financiamiento para proveer los apoyos que son necesarios para las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el caso de una persona ciega, esa persona requiere la instalación de un software para poder trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Hoy día la ley no provee esos mecanismos de financiamiento de los apoyos, hoy día los tendrán que proveer las empresas, es sin duda una limitación, y yo espero que, ya que el gobierno de la presidenta Bachelet logró sacar adelante esta ley, el presidente Piñera con su equipo puedan sacar adelante esta otra dimensión, que es complementar la ley o con rebaja tributaria o con incentivos a la contratación, de manera que las empresas puedan ofertar los puestos de trabajo mientras el Estado provee mecanismos de financiamiento de los apoyos. Ahora, la ley sin duda es un avance, pero ¿es suficiente? ¿Qué otras modificaciones habría que hacer? ¿Qué pasa con la parte más cultural, no social, educativa? No siempre son los mismos tiempos el desarrollo de una ley con respecto a esas transformaciones a nivel país. Sí, nos falta mucho, pero esta ley es sin duda un puntapié inicial que realmente era indispensable. Si no tuviéramos esta ley, habríamos estado esperando realmente otros muchos años que pudiéramos tener un avance significativo. Vamos a tener que avanzar sin duda, por ejemplo, en una campaña comunicacional, en poner este tema en los medios. Hoy día, ¿verdad?, está el tema de la Haya. Ha sido difícil hablar, gracias a que nos recibieron hoy día para poder conversar de este tema. Y claro, vamos a tener que avanzar por una parte en formación, en educación, y por eso te hablaba, es tan importante la educación inclusiva, porque es muy distinto cuando tú te has educado desde que eres chiquitito con un compañero con discapacidad y te parece y entiendes que eso es parte de ser humano, a cuando nunca has tenido un compañero con discapacidad, porque ese es un caldo de cultivo, la ignorancia y la falta de convivencia es un caldo de cultivo para los prejuicios. Y claro, vamos a tener que avanzar en muchos sistemas que se van a poner de alguna manera en jaque con la implementación de la ley. Va a aparecer, tenemos una dificultad, ponte tú en Chile, tenemos una certificación de personas con discapacidad de alrededor del 5,5% de las personas en Chile están certificadas y la ley exige esa certificación para que las empresas puedan contabilizar a las personas en su cuota. Van a ver, el sistema de salud en general es muy precario para las personas con discapacidad. Entonces, pero esto va a ser una primera partida para poder ir mejorando de manera sistémica el sistema social para las personas con discapacidad, que es muy frágil y que ha estado muy invisibilizado. De todas maneras, y bueno, justamente por eso también nos interesa conversar con ustedes, María José. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Mañana Informativa. Gracias a ti, Andrea. Que estén muy bien.